que hay un peligro inminente, de que algo posiblemente puede suceder y que va a atentar contra mi seguridad o mi vida. Y claramente nos ponemos en contacto, sobre todo en contextos con elementos vinculados con la disregulación emocional. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes, ¿no? Y es uno de las labores que, por ejemplo, se buscan con los primeros auxilios psicológicos, de hacer todo este ejercicio de contención emocional de la persona, porque claramente están en ese estado de shock, en ese estado de crisis. Es importante darle los recursos y las estrategias para que la persona pueda estabilizarse a nivel emocional. Claramente, digamos que uno de los componentes que uno busca al momento de hacer esta ayuda psicosocial es la contención emocional, pero pues el trabajo va más allá de la contención emocional. Implica activar una red de apoyo, implica poder darle a la persona los recursos para poder afrontar como tal la situación. Entonces he tenido muchos practicantes que entienden los primeros auxilios psicológicos como llevar a que la persona se estabilice. Si está llorando, pues que ya no llore; si está con rabia, pues que se calme. Pero esto va más allá del tema emocional y de regulación emocional. De verdad, uno hace un trabajo con el contexto, hace un trabajo con los familiares, hace un trabajo de psicoeducación. Incluso en los primeros auxilios psicológicos, una de las estrategias que más se utiliza, por ejemplo, es el psicoeducar a la persona que está en crisis, que él entienda un poco que en los próximos días van a presentarse una serie de comportamientos que son normales, para que no se angustie, para que esté tranquilo y entienda el por qué va a estar básicamente viviendo todos estos cambios importantes a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel conductual. Las víctimas más vulnerables pues son las que básicamente presentan lesiones graves que ponen en riesgo la vida y que necesitan atención médica urgente. Claramente prima una necesidad física frente a una necesidad emocional. ¿Sí? Si el paciente en ese momento se está desangrando, pues posiblemente tenga que atender primero esto antes de poder hacer un trabajo psicológico. Pero siempre va a primar una necesidad física. Personas que están tan alteradas que no pueden ocuparse de sí mismo o de sus hijos, eso también es importante tenerlo en cuenta, hacer un trabajo con ellas. Son finalmente quienes necesitan una primera atención. Cuando no se puede responder por mi propia vida, por la vida de los demás, pues claramente ahí tenemos que hacer un trabajo importante para potencializar y activar recursos. Personas que pueden hacerse daño a sí mismas, pues también corren un riesgo importante y requieren prioritariamente atención. Personas que pueden hacer daño a los otros, también es importante abordarlos en un primer momento. Cuando la persona haya perdido la relación consigo mismo, con los demás, cuando se presenten ese tipo de comportamientos disociativos, pues es importante hacer un abordaje importante, remitir a las instancias pertinentes para poder pues, recibir la atención y el apoyo que se necesita. Cuando los síntomas empeoren con el tiempo, a pesar de la intervención y de nuestra ayuda psicosocial, pues los síntomas o las conductas empeoran, pues posiblemente la persona va a requerir una atención más multidisciplinaria. Y señales de agresividad claramente contra sí mismo y los demás, un poco lo que nosotros entendemos desde clínica como el consentimiento informado. Son elementos básicos que claramente requieren una atención prioritaria. Las víctimas vulnerables son aquellas personas que pues presentan, retomando un poquito el tema de cómo entender esta atención que nosotros hacemos, pues hay que entender básicamente que este tipo de reacciones, este tipo de comportamientos que se presentan en esos contextos de emergencia son reacciones normales. Uno muchas veces como clínico siempre tiende a patologizar todo el comportamiento, pero hay que entender que hace parte del proceso de recuperación de la persona. No verlo como trastorno. Además que si lo vemos así, se lo transmitimos así a la persona, pues posiblemente va a tener un impacto en cómo ella se vaya a recuperar del evento. Las personas afectadas son influenciadas por las reacciones colectivas, eso es supremamente importante. Un poco desde mi experiencia, sobre todo vinculado con las atenciones en crisis que hacía en el Centro de Psicología Clínica, es usual que cuando llegaba un paciente en crisis, al tiempito llegaba otro en crisis y al tiempito llegaba otro en crisis. Entonces usualmente cuando una persona en un contexto entra en crisis, aumenta la probabilidad de que otras personas alrededor también entren en crisis. Y nos pasaba mucho, por ejemplo, llevaba al papá a su hija para ser atendida por intervención en crisis. Una vez la niña era atendida, el papá entraba en crisis. Entonces es un tema que va básicamente afectando el contexto, el entorno. Las reacciones que nosotros tenemos frente a una crisis también tienen un papel importante.
Si yo veo que una persona está en crisis y le llego con cara de pánico, pues posiblemente le estoy mandando el mensaje a la persona de que algo muy malo está pasando con ella. Entonces, esto también requiere, siento yo, una preparación como intervinientes, como terapeutas también, al momento de abordar este tipo de casos, en las verbalizaciones que nosotros tenemos para abordar este tipo de casos, porque un mal manejo de la información pues puede claramente obstaculizar el proceso de recuperación de la persona. Potenciar claramente el autocontrol y la autonomía de la persona, siempre digamos que no tratamos de darles consejos, alternativas, sino que la misma persona se empodere y dentro de su contexto logre identificar qué opciones tiene, qué alternativas tiene y cuál es la mejor alternativa para el contexto. Es también llevar a la persona a que haga un ejercicio para poder identificar cuáles cosas tienen prioridad en ese momento y darle prioridad precisamente a las cosas principales, porque en ese momento hay muchas necesidades que tienen todos, ¿no? Todos quieren encontrar un lugar, comunicarse con el familiar, encontrar a su ser querido, luego hay que tratar de darle una orden y una organización y cierto tipo de prioridades a las necesidades que tiene el individuo en ese momento. Las víctimas vulnerables, pues como les decía, el impacto psicosocial que va a tener va a depender de cada una de las etapas, ¿no? Diferentes con niños, que con adolescentes, que con un joven adulto, que con un adulto mayor, que con un adulto. Hay otras variables que uno siempre tiene que considerar. Si hay enfermedades mentales, pues claramente va a requerir la persona una atención urgente por esa enfermedad mental. Es diferente una intervención en crisis por un desastre a una crisis ocasionada o generada por una activación de un trastorno mental. Si hay enfermedades médicas también importantes, pues también direccionar a la persona para que pueda ser atendida en esas necesidades médicas que tenga en ese momento. Y claramente cuando hay discapacidad cognitiva, discapacidad física, pues claramente son personas que son mucho más vulnerables y que requieren una atención inmediata. Eso es un poco y de manera muy general, hablando de los contextos de emergencias y desastres y de los efectos psicosociales básicos que nosotros vamos a encontrar en estos escenarios. Sin embargo, claramente para nosotros como personal humanitario, como intervinientes, pues también digamos que tenemos que tener cierto tipo de precauciones para poder afrontar esta situación. El interviniente no se recupera plenamente y de manera inmediata después de una emergencia. Claramente son contextos con una alta carga emocional y es más probable que tenga un impacto también en mis funciones como interviniente, como terapeuta, como psicólogo frente a ese evento. Claramente tenemos contacto con eventos y situaciones altamente traumáticas o con situaciones problemáticas a largo plazo. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer toda la intervención también estamos expuestos a contextos con un contenido bastante traumático. Y claramente, digamos que tenemos muchas personas de nuestro equipo que también desarrollan, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático. Porque a muchas veces, digamos que a nosotros como terapeutas se nos enseña a saber muy bien qué tenemos que hacer, pero no se nos enseña a hacer este ejercicio de autocuidado. Y claramente esto requiere un ejercicio importante de autocuidado, de saber hasta dónde puedo llegar yo, de saber si estoy presentando también algún tipo de sintomatología vinculado con las mismas víctimas que estoy atendiendo. Entonces, claramente tenemos un rol importante, tenemos un papel importante, pero muchas veces nosotros no somos Superman, y nosotros no somos superhéroes que podemos rescatar a todo el mundo, y es importante desarrollar esas competencias de saber hasta dónde puedo llegar yo como interviniente y hasta dónde tengo que alejarme por mi bienestar emocional y psicológico. Claramente pues son contextos en donde también el interviniente está expuesto a riesgo físico, donde está expuesto también a riesgo psicológico, en donde pues cuando vamos a estos contextos pues toca adecuarnos a las condiciones, claramente tenemos que dejar nuestras familias en nuestros hogares, donde tenemos que adaptarnos precisamente a unos espacios para compartir con otras personas que a veces no conocemos. Entonces claramente eso implica elementos importantes que pueden afectar nuestra estabilidad emocional y psicológica. Claramente este tipo de ejercicios nos permiten entender que pues todos en algún momento podemos llegar a perder el control por alguna situación particular, no solamente por un desastre, una emergencia, sino por alguna situación particular. Nosotros podemos perder el control de nuestras emociones, podemos perder el control de lo que está pasando en esa situación y eso nos puede generar a nosotros una crisis.
Hay sucesos traumáticos que difícilmente pueden ser reparados y que cambian nuestras vidas. Como les decía antes, es ponernos realmente en contacto con la realidad de la pérdida, es ponernos en contacto con entender que hay eventos en la vida y que hay situaciones en la vida que nos marcan, y que dejan una huella en nosotros y que a partir de ese momento pues nuestra vida va a cambiar y no va a ser la misma. Necesitamos la empatía para entender y trabajar con los usuarios, con las personas que atendemos. Sin embargo, esto nos deja vulnerables y expuestos al dolor y al sufrimiento. Dentro de nuestras mejores funciones tratamos de ponernos en contacto con la emoción del otro, pero eso también nos deja a nosotros vulnerables, ¿no?, a nivel emocional, para poder asumir eso que nos están compartiendo, esa carga emocional que nos están compartiendo. ¿Listo? Entonces eso era un poco a nivel general de lo que hablaba las emergencias, los efectos psicosociales. Vemos un poco unos cuadros importantes a nivel clínico, entendemos también el rol que cumplimos nosotros como intervinientes en estos contextos, ¿no? Y creo que realmente eso se trata también de ponerse un poco en ese papel de humanidad, no solamente como terapeutas, no solamente desde lo teórico, no solamente desde la praxis, sino entender al otro desde ese contexto humanitario. Hay muchos terapeutas, hay muchos psicólogos, pero a muchos nos cuesta entendernos a nosotros como seres humanos y conectarnos con el otro como un ser humano. Entonces creo que este tipo de trabajos a ti realmente te permite reconocerte como un ser humano y poder entender al otro a partir de eso. De hecho, tal vez lo veamos un poco más adelante, los primeros auxilios psicológicos lo puedan hacer cualquier persona, no necesariamente un terapeuta. Y eso implica que pues, a partir de nuestra humanidad nos podemos conectar con el otro. Todos en nuestros momentos hemos tenido que vivir experiencias importantes, no de manera significativa o no tan significativa, y sabemos lo que es vivir con el dolor y el sufrimiento. Luego tenemos las competencias en menor o mayor medida para poder lidiar también con el sufrimiento y el dolor de alguien más. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Miguel Gutiérrez Peláez es director del programa de psicología de la Universidad del Rosario en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, donde dirige la revista Avances en Psicología Latinoamericana y es miembro fundador del Centro de Estudios Psicosociales CEPSO. Es también miembro del grupo de estudios interdisciplinarios sobre paz y conflicto JANUS de la Universidad del Rosario. El doctor Gutiérrez Peláez es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en psicoanálisis y doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana. Además, es secretario para Colombia de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, WAPR. Ha trabajado como profesor en varias universidades en Colombia y en Argentina y como clínico en instituciones de salud mental, también en Colombia y Argentina. Ha trabajado con soldados y policías colombianos combatientes en zonas de orden público, al igual que con otros actores del conflicto armado colombiano con trastornos psicológicos derivados del conflicto. Tiene varias publicaciones en revistas académicas indexadas sobre los temas de trauma, arte y enfermedad mental, e intervenciones psicosociales y de salud mental en escenarios de conflicto armado. Es autor del libro Confusiones de Lenguas, un retorno a Sándor Ferenczi, el cual fue publicado por Taylor & Francis en el año en curso. Pues gracias, Ángela. Sergio, pues gracias por tu exposición. Yo quisiera como señalar algunas cuestiones que me parecieron muy interesantes de lo que tú expusiste, preguntarte un par de cosas y pues también que dejemos tiempo para las preguntas y comentarios del público. Al comienzo tú nos invitabas como a ponernos en el lugar de una persona que ha vivido una experiencia de estas, que ha atravesado una situación traumática, imprevista, y eso es realmente una cosa poderosa, ¿no? El escritor argentino Jorge Luis Borges tomaba una frase que en su momento enunció Freud también, y es que nosotros vivimos la vida como si fuéramos inmortales, ¿sí?
Entonces todos sabemos que existen los terremotos, todos sabemos que nos podemos morir en cualquier momento, que somos finitos, que puede que no volvamos a ver a nuestros familiares, que puede que no lleguemos al final del día, pero uno vive la vida obviamente como si eso no fuera a suceder, y eso marca un modo particular en el que uno vive el tiempo y el espacio. Una de las cosas impactantes de un evento imprevisto, yo creo que una de las definiciones del trauma, además de esta cuestión que desborda la capacidad, como usted lo explicaba, para hacer frente a eso, para elaborarlo emocionalmente, tiene que ver con la irrupción de algo contingente, de algo imprevisto. Y que la vivencia de ese evento cambia también para siempre la historia de una persona. Entonces, cuando se hace patente esta cuestión que ve uno, como también señalabas muy bien en los trastornos de ansiedad, cuando para nosotros no tiene ningún tipo de velo esta dimensión de que somos mortales, la vida es insoportable, ¿no? De pensar que todo el tiempo podemos morirnos, que siempre puede ocurrir una catástrofe, que lo que son las cosas más valiosas de nuestra vida nos las pueden quitar en cualquier momento, eso es realmente insoportable. Y se requiere un trabajo para que alguien que ha tenido esa experiencia pueda recomponer como ciertas coordenadas de su existencia, de su entorno, de su vida, para poder volver, digamos, a poner un velo frente a esa dimensión inevitable de la vida. Y eso trae muchas dificultades. Eso trae, por un lado, como también lo señalabas tú muy bien, hay toda una serie de características diferenciales en cada persona. No todo el mundo está en el mismo lugar cuando aparece una catástrofe. A veces vemos como que se parte de la base que vivir un acontecimiento potencialmente traumático tendría el mismo efecto en todas las personas. Cuando lo que vemos cuando vamos y conocemos a las personas y hablamos es que cada uno pudo haber vivido eso de una manera completamente distinta. Alguno puede tener por una serie de recursos religiosos o de experiencias anteriores, o algo también muy importante que tú señalaste, que es la cuestión del grupo, del entorno social, que puede ayudar de una persona en un momento determinado. También no están las personas en el mismo lugar, ni vive, digamos, el acontecimiento de la misma manera, ni con la misma gravedad, no todos pierden lo mismo, no para todos fue igual. Y se suma también, y eso lo ve uno en más detalle, pues cuando interviene, digamos, a profundidad psicológicamente, las fantasías de una persona en todo, lo que estaba en juego en las fantasías de una persona cuando ocurre ese evento, ¿sí? Entonces, no sé, recuerdo hace muchos años una persona que su esposo le era infiel, ¿sí? Y ella dice, prefiero que esté muerto a compartirlo. Y el tipo, jugando un partido de fútbol esa tarde, le dio un infarto y se murió, ¿sí? Pues obviamente es distinto si hay esa fantasía anterior que, digamos, que se materializa ahí, a que si es otra cosa lo que está en juego. Entonces, por un lado, también con esta cuestión del grupo, quería preguntarte, por un lado, digamos, no necesariamente el grupo primario o el grupo de apoyo de una persona está implicado en una tragedia. Debe requerir toda una estrategia a ver cómo se convoca ese grupo, si ocurrió alguien, cómo convoca a la familia uno, cómo no, en qué momentos, también esa es una pregunta que tengo, es apropiado intervenir con el grupo, en qué momentos no. También tú mencionabas, puede pasar que una persona del grupo entre en crisis y que eso pueda producir efectos nocivos para el resto del grupo, pero por momentos que haya cierta cohesión de grupo es importante, por otros momentos romper el grupo también es importante. Hace un tiempo, hace varios años, trabajando con un grupo de secuestrados liberados,
durante el secuestro forjaron toda una serie de cosas de vamos a estar juntos para siempre, vamos a salir de esto, nos vamos a ver toda la vida, vamos a ser los mejores amigos, ¿sí? Y sí, individualmente también había la cuestión de que si no se cumplía eso, pues iban a como a traicionar a los demás, ¿sí? Pero también era importante que cada uno en lo individual pudiera como señalar cosas que no eran la voz colectiva, y fue un trabajo importante como rescatar esas voces individuales más allá de la cuestión del grupo. Entonces ahora te pediría si nos cuentas algo de eso. Y con lo que tú cierras tu exposición, pues es realmente algo en lo que desde el programa de Psicología del Rosario venimos trabajando, y tenemos una gran pregunta frente a eso, y es lo que tiene que ver con la formación y el autocuidado del interviniente. Porque ahí se juegan muchas cosas. Por un lado, eso tiene efectos. La mayoría de los intervinientes son psicólogos, o no necesariamente. Okay. Porque varias cosas, digamos, dentro de la formación del psicólogo hay como de base cierta idea como del autocuidado y de trabajarse y demás. Si bien en Colombia, a diferencia de lo que sucede en otros países del mundo, para ejercer como psicólogo en todas las áreas, la ley colombiana exige el pregrado. ¿Sí? Un psicólogo, una persona con pregrado en psicología puede dedicarse a clínica, organizacional, trabajar en todo. En otros países, por ejemplo, la formación en clínica es una formación doctoral. Y varía también dependiendo del programa de psicología qué tanta experiencia clínica se vive. Hay personas que pueden graduarse sin haber nunca interactuado con un consultante, sin nunca haber escuchado a alguien con una enfermedad mental, sin nunca haber ido al terreno a intervenir con una persona atravesando una situación difícil. Y otros psicólogos pueden graduarse habiendo tenido varias experiencias de ese estilo. Pero yo veo que en el psicólogo, al menos en su trasfondo, hay cierta idea como de autocuidado, de que hay que cuidar algo de eso. Hemos tenido algunas experiencias, una de ellas propiciada por nuestra estudiante Inés Botia, con un grupo de periodismo. Y fue muy interesante, unas personas encargadas de recoger testimonios en lugares donde ha habido masacres, un trabajo muy serio, muy riguroso, pero claro, ¿cuál es el efecto de eso en uno? ¿Cuál es el efecto de lo que uno escucha de otros en uno? Entonces, hay otras profesiones donde, por lo menos lo que hemos podido ver, no hay ningún tipo de entrenamiento sobre eso, digamos, como que va de suyo, que hay que lidiar con eso y que eso es duro, pero hágale. Y también encuentro las diferencias individuales, personas que pueden lidiar por su propia historia con eso muy bien, personas creativas. Recuerdo que había una que era bailarina y encontraba en eso como una manera de hacer frente a lo que le pasaba, pero hay otras personas que no, y eso empieza a producir un desgaste, un sufrimiento. Hay también como cierta alarma de la salud mental de un interviniente a causa de esto. Y tú señalabas algunas cuestiones en la literatura. También en la literatura se habla de fatiga por compasión. Otra literatura más optimista habla también de resiliencia por compasión, porque yo creo que también es cierto que uno no solo se contamina, por utilizar un término, del dolor del otro, sino que también se contamina de los recursos que el otro ha tenido para hacer frente a lo que hizo. Pero esa cuestión está en la literatura. Y también pensando en esto del lado del interviniente, también hay mucha literatura que habla de la acción sin daño. Pues digamos, la psicología ha recogido un saber sobre esto, tiene una serie de historia, unas teorías, unas reflexiones, unas investigaciones
que muestran algunos resultados sobre lo que debe hacerse o no debe hacerse, pero siempre conviene preguntarse pues en qué medida la intervención que yo estoy haciendo favorece o en qué medida incluso ciertas de las cosas que yo hago, de las cosas que pregunto, de las intervenciones que hago, pueden empeorar las cosas. Y viendo tu imagen de los superhéroes de la Cruz Roja, creo que muchas veces es una tarea de superhéroes, porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Son situaciones donde pues de entrada no hay unas condiciones físicas y materiales donde uno pueda como aislar algunas cosas para hacer una intervención, sino que toca intervenir con lo que hay, como hay, en una situación difícil, en personas desbordadas, reaccionando a una serie de demandas psico y demandas sociales, ¿no? Tú hablaste sobre todo de lo psico, pero eso es una parte de lo psicosocial, que seguro en el transcurso de la mañana podremos hablar me interesaría saber cómo definen ustedes esta cuestión de lo psicosocial, que pues siempre vemos que es un término que se puede hablar de tantas cosas, ¿no? Pero es una exigencia muy fuerte, entonces también pues me gustaría escucharte, tal vez son como dos preguntas, una sobre el tema de los grupos, y lo otro de cómo ves tú el tema de las exigencias para el interviniente, qué formación hay, cómo, si es posible, cómo desde las universidades podemos aportar a eso también. Creo que dejaría ahí también para dar espacio. Antes de que contestes, es como hay 4 preguntas del público, entonces están relacionadas con lo que Miguel comenta, entonces como para que al momento de responderlas podamos tener en cuenta. Siento que algunas de pronto hacen parte más de las presentaciones que se van a dar a continuación, entonces como que también las hago, pero nos sirven de apertura para lo que serían las otras y aclaramos si se abordarían más adelante. La primera pregunta es, en el proceso de psicoeducación, ¿qué herramientas pedagógicas utilizan y por cuánto tiempo lo realizan? ¿Hay seguimiento? Entonces no sé si el tema de psicoeducación se aborda más adelante, primeros auxilios o no. Hay algo de intervenciones psicológicas, pero como tal estrategias educativas, no. Okay. O sea que el proceso de psicoeducación, no hay herramientas pedagógicas claras en ese proceso de psicoeducación. No, sí, hay solo que digamos no hacen parte de la presentación, pero sí, por supuesto, sí, ahí podría ser una nueva presentación. ¿Existe una guía o protocolo para fortalecer psicológicamente a los intervinientes? Ese sí es un tema más de la otra ponencia, ¿sí? ¿Qué acciones específicas pueden hacer para lograr una contención emocional? ¿Qué hacer si la persona no cuenta con redes de apoyo? Y la última está muy relacionada con lo que mencionaba Miguel, ¿cómo articular el trabajo interdisciplinario? ¿Cuáles profesiones se articulan aparte de la psicología y cómo? Ok, es una lluvia de preguntas, pero voy a tratar de retomar todo en el mejor orden posible. Entonces, digamos que un poco a nosotros como seres humanos nunca se nos enseña el aceptar el presente. Un poco yo manejo mucho las terapias de tercera generación, sobre todo la terapia de aceptación y compromiso, y un poco la filosofía que hay detrás de esto es el contacto con el momento presente. Entonces claramente cuando se presenta un evento de estos, ¿no? Donde hay una historia como la que tú comentabas de la señora que deseó que su marido muriera, ¿sí? El tema es cómo la persona vive su presente, porque eso también puede influir precisamente en la manera como yo afronto la situación. Entonces si hoy por ejemplo no me pude despedir de mi mamá y hoy me pasó algo o a mi mamá le pasó algo, pues ahí viene un tema de culpa, por ejemplo, ¿sí? Entonces siento que la labor también es un tema social de cómo a nosotros se nos enseña
a vivir. Cómo se nos enseña a vivir no en función del futuro, porque siempre estamos en función del futuro, entonces siempre estamos dándole vueltas a lo que va a pasar mañana y a lo que tengo que hacer dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, pero nunca estamos en el aquí y en el ahora. Nos desconectamos por completo del aquí y del ahora, y yo creo que eso es un elemento fundamental que juega un papel importante y que puede ser también un factor que influye precisamente en la recuperación de estas personas. En cuanto al tema de las redes de apoyo, bueno, el tema de las redes de apoyo es complejo, digamos que es un elemento que siento que se tiene que abarcar mucho más en el momento de hacer esta atención psicosocial, porque si bien es cierto que la red de apoyo puede facilitar, también puede empeorar el tema. Entonces llega la persona en crisis, uno activa red de apoyo, uno no hace un ejercicio con la red de apoyo, y pues puede que también la persona que llegue entre también en crisis, o llegue en crisis por muy angustiado por su familiar. Entonces sí es importante abordar los dos elementos de manera independiente, siento yo, para que uno pueda mirar si el contexto va a ayudar o no, porque de nada me sirve a mí activar una red de apoyo si en últimas me va a seguir perjudicando a la persona que está en crisis o que está pasando por un momento difícil. Entonces como interviniente uno trata de hacer este doble ejercicio de poder hacer esta activación de red de apoyo, siempre y cuando uno logre evaluar bien y tener una idea general de si efectivamente este va a ser un recurso que me va a ayudar o no me va a ayudar. Más relacionado con el tema de intervinientes, digamos que siento que la salud mental del interviniente en Colombia es un tema nuevo, ya lo vamos a ver un poco más adelante. He estado haciendo precisamente trabajos de la investigación para mirar este tema de la salud mental del interviniente, y muchas veces una cosa es preparar al interviniente y otras cosas es hacer un ejercicio juicioso de autocuidado con el interviniente. Entonces se parte de que como al interviniente se le entrena, el interviniente se le entrena sobre primeros auxilios psicológicos, sobre la psicopatología, sobre lo que va a encontrar el terreno, se deriva que el interviniente entonces ya se sabe cuidar, y no. Porque una cosa es yo hacer un trabajo de introspección, que siento que es un poco lo que hacemos la mayoría de psicólogos, somos más conscientes de ciertas cosas a nivel de nuestro comportamiento, pero otra cosa es cómo yo llevo a cabo ese autocuidado, cómo yo llevo a cabo esa praxis de mirar yo cómo estoy en terreno y si efectivamente me estoy cargando, me estoy afectando por la situación. Entonces siento que es un tema ya más de la cultura social en la cual pertenecemos, donde muchas veces no se nos enseña ese ejercicio de introspección, de autoobservación, de automonitoreo, y encontramos intervinientes en terreno a toda, ¿sí? Ocupándose de miles de cosas, no paran, no duermen, no comen, siguen derecho, ¿sí? Y no hay esa introspección de venga, yo cómo estoy, cómo estoy en función de lo que estoy viviendo y de lo que está pasando. Entonces siento que hay un campo bien grande en cuanto a investigación, en cuanto a la responsabilidad que tenemos pues las instituciones educativas de educación superior, el poder preparar muy bien al estudiante. Además que siento que no es un tema solamente psicosocial, es un tema clínico también. Entonces la atención con pacientes también es un tema que desgasta, es un tema que te carga y que tú también puedes verte afectado a nivel de salud mental. Entonces siento que no solamente se tiene que quedar en la teoría y en el darle las herramientas prácticas al estudiante, sino también en enseñarles que hay estrategias, que hay grupos que se pueden realizar para poder generar esa descontención emocional. Entonces la literatura señala también cierto tipo de ejercicios, al menos en la atención psicosocial, que se utilizan para el descargue del equipo, como el de fusing, el de briefing, como los primeros auxilios psicológicos, que creo que lo vamos a ver un poco más adelante, pero incluso la literatura no es muy clara respecto a si funciona o no funciona, no hay protocolos establecidos, alguna literatura dice que sí funciona, otra literatura dice que no, que tiene un impacto nocivo. Entonces realmente el interviniente siento que está muy abandonado en función del trabajo que realiza. Y claramente en un contexto de emergencia hay muchísimos actores, y uno de los principales es el interviniente, quien requiere también una atención, porque finalmente puede resultar siendo víctima secundaria de lo que está viviendo, pero creo que eso lo profundizaremos un poco más adelante. Ahí, digamos, se utiliza, tú hablabas del debriefing, se utiliza algo de eso en lo que ustedes hacen, digamos, dentro de como un espacio posterior. Vamos a hablar de eso. Entonces lo dejamos, continuará.
pasamos a la siguiente. Creo que, digamos que este primer bloque temático es de contextualización. Entonces, de alguna manera, Sergio ilustró muchos temas que esperamos en las siguientes dos bloques podamos abordarlos un poquito. Obviamente no es suficiente el tiempo, siempre nos van a quedar temas sin resolver, pero nos dan muchas ideas para después pensar en un encuentro 2 como una profundización de estos temas. Pero entonces tenemos esa mirada panorámica tanto de las personas que se pueden afectar a partir de vivir una situación de emergencia y desastres, pero también de otros actores que están allí, que a veces se creen los superhéroes, pero habría que mirar cómo. Entonces la idea era mostrar como ese panorama general, y ya podemos pasar al siguiente bloque, que es ya el apoyo psicosocial e intervención psicológica, y el último es efectos psicológicos y atención a intervenientes, ¿sí? Hay uno adicional que es ya como el tema del voluntariado, pero digamos que ya el tema de los intervenientes lo vamos a abordar en el tercer bloque, ¿no? Entonces muchísimas gracias, Sergio, muchas gracias, Miguel. Continuamos con el segundo bloque sobre apoyo psicosocial e intervención psicológica. Nos va a acompañar en primer lugar Mireya Gutiérrez Roballo. Mireya es psicóloga de la Universidad Católica, especialista en salud ocupacional y magíster en psicología de la Universidad Nacional. Voluntaria de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá desde el año 2003. Actualmente es coordinadora del área de gestión del conocimiento de la seccional y cuenta con experiencia en intervención psicológica en emergencias con organismos internacionales en zonas de conflicto armado y situaciones de emergencias y desastres. Experiencia con programas de salud para trabajadores en el sector formal e informal de la economía a través de las estrategias de entornos de trabajo saludable. Ha trabajado en programas de salud mental y salud pública a nivel local y distrital, y como docente y asesora de investigación. Bueno, nuevamente buenos días para todos y para todas. Vamos entonces a hablar un poquito más sobre el tema de qué es el apoyo psicosocial y cuáles son como las intervenciones psicológicas que desarrollamos nosotros en esos momentos de emergencias y desastres. Es muy importante tener en cuenta que una emergencia o desastre, o sea, que el contexto de emergencia no siempre es un desastre o una catástrofe, ¿sí? Las emergencias también pueden ser de menor tamaño, o sea, realmente son de menor tamaño. Por ejemplo, podría haber un accidente de tránsito donde hay de pronto algunos heridos, donde de pronto a veces puede que no haya heridos, ¿sí?, en ese accidente de tránsito, pero sí hay algún impacto emocional, ¿verdad? Porque en ese accidente de tránsito pues hay un riesgo grande de que pudo haber lesionado a alguien o pudo haberle pasado algo a alguien que pudo haber sido peor. Generalmente cuando hay emergencias de ese tipo, nosotros siempre pensamos como en lo que pudo haber pasado, ¿cierto? Y ese pudo haber pasado muchas veces tiene contextos muy grandes. Pues Dios mío, pude haberlo matado, ¿sí? Por ejemplo, si atropelló a una persona, si atropelló a un ciclista. Entonces, ahí es donde, digamos, viene ese tema del impacto emocional que puede tener el evento. Bien, entonces, ¿qué es el apoyo psicosocial? Vamos a tratar de definirlo, aunque esto realmente es una tarea muy compleja porque hay muchos enfoques, ¿sí? Entonces nosotros vamos, digamos, a adherirnos o construimos uno, ¿sí? Pero podemos encontrar en la teoría muchísimas perspectivas, a veces muy difícil incluso que dialoguen entre ellas, ¿sí? Entonces, pues nosotros hemos tomado esta, ¿vale? Entonces, el apoyo psicosocial para nosotros es todo ese conjunto de acciones que se hacen, que pueden estar enfocadas a nivel individual, es decir, a personas particulares, a manejo de casos particulares, pero también acciones que son, digamos, que están desarrolladas en un contexto comunitario, que realmente lo que buscan es prevenir efectos adversos en la salud mental y mitigarlos también, ¿sí? Realmente ese es el propósito final. Entonces tratamos de que esta definición sea lo más sencilla posible. Hay unos principios del apoyo psicosocial, es súper clave. Aquí hay temas que tienen que ver con lo que es la psicología social comunitaria, ¿sí? Es muy importante, digamos, estos elementos. Primero es identificar qué capacidades tienen las personas, las comunidades y las entidades que están presentes. O sea, nosotros no podemos llegar a prestar apoyo psicosocial en un lugar desconociendo
qué es lo que tiene esa comunidad o qué es lo que tienen esas personas en cuanto a capacidades, ¿sí? Podemos estar haciendo una acción con daño al desconocerlo, ¿sí? Y no estaríamos fortaleciendo la capacidad local o la capacidad interna de las personas. Así que este es un elemento muy claro. Otro, por supuesto, que se deriva del anterior es trabajar en red y de manera articulada. O sea, cuando nosotros llegamos a un lugar, por ejemplo, hablemos en este momento sí de un desastre natural, o sea, de una emergencia muchísimo más grande, no podemos llegar como entidad a decir, nosotros somos los que sabemos, aquí vamos a hacer lo que nosotros digamos desde nuestra perspectiva, desconociendo que existen otras entidades que posiblemente también están trabajando el mismo tema, ¿sí? Entonces es súper clave que lleguemos e identifiquemos quién está en esta emergencia, qué hacen las personas que están en esta emergencia, qué hacen las entidades que debieron atender este evento, ¿sí? Y articularlos. Para eso existe algo en el contexto de las operaciones de las emergencias que se llama el PMU. No sé si ustedes lo han escuchado. Se llama el Puesto de Mando Unificado, que realmente es un espacio de reunión de las entidades que están presentes en la atención de un desastre natural o de una emergencia que ha sido grande y que requiere de un PMU, ¿sí? Allí se comparten qué operaciones, qué acciones, servicios desarrolla cada entidad. Y a medida que vayan llegando más organizaciones y más entidades a ese evento, deben articularse con el PMU para no andar trabajando cada una de manera aislada, ¿sí? Eso es importantísimo. Por ejemplo, a nivel de salud mental, pues llegamos nosotros, Cruz Roja, también pueden llegar otras entidades, por ejemplo, las secretarías de salud también desarrollan acciones con salud mental, entonces también hay que articularnos con secretarías de salud. Y llegan también organizaciones, ONGs, fundaciones, ¿sí? Que también llegan, digamos, de una forma autónoma al territorio y a veces se sienten solos, porque a veces no saben que existe un PMU donde hay que articularse y trabajar en conjunto. Entonces esto es súper clave para el apoyo psicosocial. Clave también, como lo mencionaba Sergio en algún momento, las personas no deben quedarse pasivamente, digamos, en el afrontamiento, ¿sí? Hay que estimular que la persona haga cosas, ¿sí? Hay que estimular que la persona tenga un rol, tenga una función, que realmente puedan no quedarse rumiando, sino realmente ejerciendo algún rol o alguna acción. Para eso pues hay que promover la participación de la gente, ¿sí? Que tengan algo que hacer, eso facilita el afrontamiento y facilita también el tema de prevenir y mitigar efectos adversos en la salud mental, ¿no? Sentirme útil, ¿no? O sea, de pronto a veces entre tanta situación y no saber qué hacer y que por lo menos yo sea una persona que tenga un rol, por ejemplo, organizando o tratando de mantener el albergue en buen estado, eso es tener un rol y una actividad que ya permite sentirme útil, y eso ayuda mucho a las personas a afrontar los efectos adversos. Generar acción sin daño, súper clave, ese es un principio del apoyo psicosocial muy clave. O sea, a veces si nosotros no sabemos hacer, es mejor que no nos metamos a hacerlo, ¿sí? Es muy importante ser consciente de qué podemos hacer, de qué sabemos, y actuar, ¿vale? Entonces es fundamental este tema. A veces, claro, uno dice, bueno, pero hay que tener esa primera oportunidad para empezar a aprender, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. De hecho, nosotros sabemos que con nuevos integrantes que van a brindar apoyo psicosocial, pues hacemos acompañamiento con los que somos más viejitos. ¿Sí? Entonces es una de las estrategias que utilizamos también para generar acción sin daño, ¿vale? Y otro punto clave es basarse en lo que se llama la pirámide de intervenciones de servicios de salud mental y apoyo psicosocial, que es la que vamos a ver acá. ¿Listo? Esa pirámide es desarrollada por IACS, que IACS es a ver, yo soy un poquito mala para pronunciar inglés, pero lo intentamos. Interagency Standing Community. Entonces, es como una organización, un comité, un grupo internacional que tiene que ver con Naciones Unidas que generan como guías o protocolos también de actuación en emergencias y en desastres, ¿vale?
Entonces, esta pirámide nos dice que la base tiene unos servicios, unos servicios básicos y de seguridad. Quiere decir que el apoyo psicosocial, digamos, lo primero que tiene que pensar para brindarse un apoyo psicosocial y de salud mental es pensar en que la gente tiene unas necesidades que tienen que ver con servicios básicos y de seguridad, ¿sí? Antes de sentarme yo a hacer una intervención con las personas, hacer una consulta psicológica individual o hacer otro tipo de intervención, tengo que pensar en que las personas necesitan un albergue, ¿cierto? En caso de que hayan quedado sin hogares. Necesitan alimento, necesitan agua, necesitan abrigo, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos primero solucionar, digamos, para dar una muy buena atención a las personas. Entonces, se empieza por ese tipo de cosas, por servicios básicos. Y de seguridad también se refiere, si por ejemplo es un evento donde, no sé, una avenida torrencial, hablemos de Mocoa, pues la gente también necesita ubicarse en lugares donde el riesgo sea menor, ¿sí? Para sentirse más tranquilos. Entonces eso querría decir que los albergues tendrían que estar en un lugar donde fuera más seguro y que las personas supieran que es más seguro. Eso ayuda mucho pues, al tema de estabilidad emocional. Hay un siguiente piso que es apoyo a comunidad y a familia. Ese ya se refiere pues, a hacer como una atención que es más relacionada con grupos un poco más pequeños que el anterior. El primero es para todo el mundo, ¿no? Estos son yo para unos grupos específicos, bueno, no tan específicos, para grupos generalmente. En apoyo a comunidades es muy importante el tema de activar las redes. Hablábamos anteriormente del tema de las redes sociales. En los desastres, generalmente muchas familias se pierden, ¿sí? De unos a los otros. Entonces, una actividad muy clave en este sentido es hacer que haya el encuentro nuevamente de familiares. Entonces, esta es una de las intervenciones que se hacen en este segundo nivel. Fortalecer las redes, y una de las de fortalecer las redes es encontrar a su familia, ¿cierto? Y otro tiene que ver también con grupos ya, por ejemplo, de mujeres, de jóvenes, de niños, de adultos mayores que podamos conformar en esos albergues o en esos lugares y hacer acciones con ellos. Ya son más focalizados, por ejemplo, a niños, ¿sí? Entonces las intervenciones con niños en situaciones de emergencias, pues digamos son más de dinámicas, tratar de estimular el juego, la interacción entre ellos, entonces eso es fundamental, que no es lo mismo que sería con el adulto, ¿verdad? Entonces por eso se requiere que sean grupos específicos y esto es lo que va en este segundo nivel. En el tercero, entonces van los servicios focalizados no especializados. Esto se refiere como también a grupos específicos y a personas ya a nivel individual. Entonces aquí ya puede hacerse como intervenciones individuales, ¿sí? Pero no lo hacen necesariamente profesionales de la salud mental, ¿sí? Pueden ser personas que han sido entrenadas en técnicas específicas y que pueden desarrollar esas técnicas. Por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos se pueden hacer por profesionales de salud mental y por otras personas que tienen un adecuado entrenamiento en ese campo y que han tenido también acompañamiento de profesionales de salud mental para desarrollar bien la técnica. De igual forma, estas personas saben que en algún momento determinado, digamos, su alcance llega hasta un momento determinado, ¿sí? Entonces, pueden decir, uy, este ya es un caso que se me puede estar saliendo de las manos, entonces enganchan, articulan con el profesional de salud mental. ¿Listo? Lo cual no está mal, sino realmente es un buen procedimiento. También pueden hacerse grupos muy especializados acá. Por ejemplo, pueden haber situaciones donde hay población LGBTI que pueden estar en esas emergencias, que están en albergues, que hay uno en un albergue, otro en otro albergue, otro en otro albergue. Yo podría generar una intervención un poco más desde la psicología con estas personas, ¿sí? Entonces esta sería parte también de este grupo, porque en muchas ocasiones son personas que se sienten aisladas, discriminadas en estos grupos, ¿sí? Y la última son los servicios especializados.
Los servicios especializados pues ya son, digamos, del campo específico de la salud mental. Entonces ya son intervenciones que tienen que desarrollar profesionales de psicología, ¿sí? Psiquiatras, ¿sí? Generalmente que son profesionales de salud mental que tienen experiencia en el campo clínico, en el campo también de intervenciones grupales y también del tema de emergencias y desastres. O sea que es un perfil muy particular, ¿sí? Pero que se puede construir y existe. De esta manera, pues las intervenciones que se realizan a nivel de la salud mental, pues tienen dos niveles. La OPS nos habla entonces de una intervención de primer orden y de segundo orden. Entonces, en el primer orden tenemos aquellas intervenciones que son como los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Donde pueden desarrollarse por personas que no necesariamente son profesionales de salud mental, pero que tienen la capacidad, han sido formados para ello, ¿sí? Porque siempre tenemos que tener presente la acción sin daño, ¿sí? Y las intervenciones de segundo orden, pues ya son las intervenciones que son un poco más organizadas, no tanto organizadas, sino más especializadas del campo de la salud mental. Entonces ya son desarrolladas por profesionales de la salud mental y requieren realmente de un proceso terapéutico breve. O sea, acá hablamos del marco de una intervención que es de terapia breve. O sea, en psicología de emergencias y de desastres no hablamos de intervenciones a largo plazo porque no es pertinente el campo. Eso ya es psicología clínica, ¿sí? Full, pero en este caso son terapias breves, máximo lo que llegamos. Bueno, entonces estos son los tipos de intervenciones que tenemos de alguna forma estandarizados en este momento en nuestras intervenciones desde la seccional Cundinamarca y Bogotá. Una es consejería individual y grupal, primeros auxilios psicológicos especializados y no especializados, la consulta psicológica individual, la psicoterapia grupal, la desactivación, el debriefing, el apoyo social, el psicosocial asistido con caninos y la atención de urgencia psiquiátrica. Esos son como los que en este momento podemos hablar de que son los que aplicamos y desarrollamos en nuestra seccional. Entonces vamos a hablar pues de cada uno de ellos un poquito, porque podríamos realmente hablar mucho de cada uno. De hecho, cada una de las técnicas tiene un entrenamiento, tiene una preparación, tiene un acompañamiento para poderla realizar, ¿sí? Primero que todo, el profesional de salud mental o no profesional que está entrenado también en estas técnicas tiene que tener un perfil de base muy importante, ¿sí? Y es que no debe tampoco sentirse miedoso, inseguro de actuar en emergencias y desastres, ¿sí? Entonces, de hecho, ahí ya hay un elemento que debe ser básico. O sea, una persona que trabaja en emergencias y desastres tiene que saber qué es, tiene que saber condiciones de seguridad. Eso es súper clave. O sea, uno no puede entrarse a cualquier emergencia de una por el hecho de querer ayudar, ¿sí? Eso es súper clave. Por ejemplo, si hay un incendio en una casa, ¿entro o no entro? No entro hasta que no haya una valoración realmente de la estructura, hasta que no se haya controlado el incendio, ¿sí? Entonces muchas veces esas ganas de ayudar, muchas veces llevan también a hacer actos imprudentes, ¿sí? O acciones subestándar, como lo dicen desde el campo de la salud ocupacional. Y es un tema que debe ser súper claro. O sea, solamente hasta cuando la situación sea segura, la persona puede ingresar a prestar esa ayuda. Y la entrada debe ser de una forma tranquila y segura también. Entonces, de ahí ya marcamos de que existe un perfil de la persona para poder prestar este tipo de ayuda en emergencias y en desastres. Bueno, la consejería individual y grupal es una técnica que básicamente se aplica cuando las personas no están en una crisis, ¿sí? O sea, imaginemos un accidente de tránsito, ¿sí? Entonces se estrellaron los vehículos, las personas se bajan, si hay una que le duele la espalda, quizá le duele la pierna, un brazo, pero realmente no es que esté con pensamiento desordenado,
no es que tenga unas emociones alteradas realmente. Ninguno de los integrantes que estuvieron participando en ese evento, ¿sí? En esa emergencia, realmente se ve alterado. Se bajan maduramente, tranquilas, revisan, ¡ay, qué vaina! Esto, bueno, ¿y ahora qué se hace? ¿Sí? ¿Cómo es la vaina acá? Eso es ahí es donde se aplican las consejerías individuales y grupales. O sea, las personas no están en crisis, pero muy pocas veces en la vida está envuelto en esas situaciones, ¿verdad? O sea, uno no tiene accidentes de tránsito frecuentemente, ¿sí? Sino de vez en cuando le pasó a uno, y entonces uno dice, ¿y aquí qué hago? ¿Qué debo hacer? O sea, ¿cómo se maneja esto? ¿Quién viene? ¿A quién llamo? ¿Cómo es esto? Entonces, la consejería básicamente es contarle a la persona cuál es el procedimiento, ¿sí? Entonces, bueno, como hubo de pronto un herido que debe remitirse en ambulancia, entonces toca esperar a que venga policía, van a pedirles todos sus datos, van a pedirles los documentos, le van a inmovilizar el carro porque la persona fue remitida. Entonces tiene que esperar a que venga tránsito porque se va a llevar su carro. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente uno ayuda en ese momento de la escena. Uno orienta a la persona, le indica cuáles son los procedimientos que hay en ese momento, porque eso le da a la persona más seguridad y tranquilidad en el momento, ¿sí? Y así evitamos que de pronto sí vaya a entrar en crisis. Y el otro punto es que ustedes saben que a veces la reacción en ese momento puede ser serena, tranquila y es capaz, pero después, ¿sí? Cuando usted llegó a su casa, dice, Dios mío, pudo haber sido terrible, pudo no sé qué, y ahí es donde realmente usted empieza a sentir el efecto psicológico de lo que pasó, ¿sí? Entonces, en esa consejería también se incluye el tema de los efectos que pueden haber posteriormente a nivel de la salud mental. Eso le cuenta a la persona. Usted puede presentar de pronto pensamientos repetitivos, podría llegar a soñarse, ¿sí? Lo que pasó hoy, ahorita puede que usted se sienta tranquilo, sereno, pero después puede tener algunas manifestaciones. En caso de que usted las tenga, entonces lo que habría que hacer es lo siguiente, entonces dar las recomendaciones también con relación a lo que puede presentar la persona. ¿Listo? Eso es una consejería grupal. Individual o grupal, puede ser porque yo se la doy a una sola persona o porque puede ser que se lo puedo dar a varias personas que estuvieron involucradas en ese momento. De hecho, hay 2 fotos de eventos en los que se está dando un individual, que realmente es el chico de la bicicleta, que fue atropellado por el ciclo. Y una grupal que fue de un accidente vehicular también por ahí. Como ven, el chico de la bicicleta está sonriente, habla, está tranquilo, ¿sí? Entonces es realmente una consejería básica. Estos son los primeros auxilios psicológicos. Como les dije, cada una de las técnicas puede tener una sesión de trabajo, ¿sí? Aquí estamos dando un brochazo muy corto realmente de lo que es cada una. De hecho, nosotros hacemos talleres de primeros auxilios psicológicos y mínimo son 4 horas para trabajar en el tema. Entonces, por eso les digo, es muy rápido lo que estamos trabajando acá. Tranquilizar a la persona, ayudar a que el pensamiento se ordene, ¿sí? Ayudar a aceptación de lo que está pasando en la situación, ¿sí? Para que la persona pueda afrontar de mejor manera la situación que está viviendo. Y eso es lo que buscan los primeros auxilios psicológicos. Estos sí se aplican cuando la persona tiene crisis emocional, ¿sí? La crisis tiene unas manifestaciones. Sergio ya fue muy claro con el tema de las crisis, pero en el momento del evento, uno cómo identifica las crisis. Uno ve a la persona desorientada, puede verla llorando, puede verla aislada. Eso también es otra manera de identificar la persona. A veces se llega al evento y uno no ve a la persona que se retiró y pues se sentó por allá en una esquina. Eso también es muy importante, digamos, tener ojo clínico, como podríamos decir nosotros, para identificar a esa persona que está en crisis, ¿sí? Y pues comportamiento y pensamiento desorganizado, digamos que es como lo que más podríamos nosotros visualizar en un momento determinado.
puede desarrollarse por profesional de salud mental, ya lo hemos hablado, o puede desarrollarse por una persona entrenada en el tema. En algunos casos se requieren seguimientos, o sea, de esa intervención que hicimos en el lugar, podemos dar cuenta que la persona quizás no pudo superar en ese momento lo que nosotros queríamos lograr, o sea, de tranquilizarla emocionalmente, de organizar su pensamiento en ese mismo momento. No quiere decir que la intervención haya sido un fracaso, puede ser reacciones normales que tienen las personas, ¿sí? Pero en ese momento no logramos, digamos, el efecto de los primeros auxilios psicológicos tranquilizando y organizando a la persona. Entonces sabemos que quedaron cosas por trabajar. Y ahí es donde se empiezan a hacer los seguimientos a las personas posterior a la emergencia. Entonces, de hecho, nosotros trabajamos de esa manera. Cuando vamos a la emergencia, atendemos, identificamos si la persona lo requiere y posteriormente llamamos a la persona, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo sigues? ¿Cómo está esto? Dependiendo del caso. Y hacemos un número determinado de seguimientos telefónicos. Si vemos la necesidad de hacer, encontrarnos con la persona para hacer una consulta psicológica individual, la hacemos, ¿sí? De aquí pueden derivarse también ese tipo de intervenciones, teniendo siempre en cuenta que son terapias breves, ¿sí? Y si no, pues remitimos entonces ya o canalizamos a servicios especializados de salud mental para que la persona pueda continuar su proceso. ¿Listo? Consulta psicológica individual. Entonces, en la consulta psicológica individual, pues allí sí se hace evaluación, se hace una intervención, se hace un seguimiento a las personas como tal, ¿sí? Y cuál es el propósito también, pues disminuir ese impacto emocional, también estimular al afrontamiento, ayudar a la aceptación, ayudar a organizar el pensamiento. O sea, casi todas nuestras intervenciones tienen ese objetivo de estimular el afrontamiento en las personas afectadas por emergencias y desastres. Máximo 3 sesiones es lo que hemos nosotros, digamos, trabajado por protocolo para meter en un tema de terapia breve. Entonces máximo 3 sesiones trabajamos con cada caso y cuando sea necesario pues remitimos a servicios especializados, ¿vale? Entonces esto es básicamente lo que hacemos en consulta psicológica individual. Acá sí no tenemos una foto nuestra, tocó una bajada y pues bien, psicoterapia grupal. La psicoterapia grupal también pues busca abordar ese impacto psicológico, ayudar a la aceptación muchas veces de lo ocurrido, porque como son eventos inesperados, pues no es fácil procesarlos en un momento determinado, entonces es muy importante ayudar a la aceptación de lo que está ocurriendo. Y ayudando a la aceptación, pues ayudamos, digamos, a que las personas ejerzan acciones que son más coherentes para la situación que está viviendo. Se aplican grupos de personas que fueron afectados por un mismo evento, ¿sí? Muchas veces se puede hacer en el mismo lugar donde ocurrió como tal el evento, o en otras ocasiones lo programamos posteriormente. Esto se hace con las personas que fueron afectadas por el evento de emergencia y desastre, ¿sí? Por un mismo evento. Generalmente requieren seguimiento. O sea, llamamos posteriormente a las personas a ver cómo sigue el caso. Puede realizarse de manera programada, ya se lo has comentado. La técnica se desarrolla por profesional en salud mental. Esta es una de las técnicas que sí no es de profesionales no entrenados o especializados. Esta vez yo quiero que las que requieren realmente que sean profesionales de salud mental con elementos clínicos, con elementos de trabajo grupal y con elementos de trabajo de emergencias y desastres. Tal vez de las intervenciones que son más exigentes a nivel de perfil en emergencias y desastres. Normalmente, digamos un ejemplo de psicoterapia grupal, nos ha tocado atender en varias ocasiones en obras de construcción, la caída de algún trabajador donde fallece el trabajador, ¿sí? Y nos han activado para ir a trabajar con ellos. Primero, pues es ayudarles a aceptar que en efecto hubo una pérdida de un compañero, ¿sí? La aceptación de la muerte de un compañero en una labor que todos están haciendo en un momento determinado, ¿sí? Entonces realmente es una situación difícil. En muchas ocasiones podemos hacer la intervención ahí porque tenemos el espacio,
los coordinadores, los jefes, los ingenieros, los arquitectos que están encargados de las obras, pues aceptan que de una vez vamos a hacer intervención con todo el grupo de compañeros, ¿sí? Entonces lo trabajamos de una vez, ¿sí? O si no, pues lo programamos posteriormente con las personas que estuvieron en ese momento. Entonces esta es una intervención muy bonita. De hecho, la foto que está ahí es una intervención de una obra, ¿sí? Y ahí está la psicóloga y ahí están los compañeros que estuvieron en ese evento. Otra psicoterapia grupal, o sea, otro ejemplo de psicoterapia grupal, no sé si ustedes recuerdan, ¿cómo se me fue? Lo de unas granadas, unos chicos que botaron unas granadas y que todos tuvieron pues consecuencias físicas a raíz de ese evento. Algunos con órganos internos, otros con esquirlas y muchas cosas. Con ellos hicimos psicoterapia grupal posterior, ¿sí? Entonces nos logramos reunir con todos ellos y pues era una sesión bastante particular porque pues todos fueron víctimas de un evento particular y todos tenían secuelas diferentes. Entonces era como compartiéndose mi pierna, mi brazo, mi estómago, mi cabeza, ¿sí? Entonces todos tenían, digamos, una consecuencia física que quedó de ahí y obviamente las consecuencias psicológicas. Entonces allí se compartían cómo vivieron cada uno el evento, qué sintieron, qué hicieron, qué pensaron, ¿sí? Entonces todas esas cosas salen dentro de la sesión y cada uno empieza también a hablar de lo que ha hecho, de lo que ha implementado para mejorar un poco su estado. Entonces empiezan a compartir también estrategias de afrontamiento que ellos mismos han implementado para superar esa situación, ¿sí? Entonces nosotros como psicólogos en ese tipo de terapia pues tratamos de normalizar el tema de emociones, de identificar realmente las que ya no son tan normales, ¿sí? Y que requieren otro tipo de intervención y también de ayudarles a estimular estrategias de afrontamiento o de reforzar algunas que ellos ya han trabajado. Igual identificar aspectos para intervención individual y para canalización a servicios de salud mental especializados. Otra de las técnicas es la desactivación, que esta se hace es con intervinientes, ¿sí? Entonces, de las que hablamos son realizadas con comunidad generalmente afectada por algún evento. Esta es realizada con intervinientes. Entonces, se utiliza frecuentemente cuando ha pasado una jornada laboral donde han tenido que atender un evento muy estresante o varios eventos que pudieron ser estresantes durante el transcurso de su jornada. Entonces lo que se espera realmente acá es disminuir también el impacto emocional, psicológico que se ha tenido por la atención de todos esos eventos, ¿sí? Pero haciendo una sesión muy concreta al final de la jornada o al final de la atención de esos eventos. Ahí se recoge, por ejemplo, qué es lo que se hizo, qué resultados se tuvo, ¿sí? Qué emociones podríamos estar sintiendo de una forma normal, natural, ¿sí? Como seres humanos, como intervinientes. Porque muchas veces al interviniente hay algo que le afecta mucho y es sentirse impotente, ¿sí? Se supone que está ahí para servir, que sabe cosas para hacer, para rescatar, para ayudar al otro. Y a veces cuando no puede aplicarlas o no puede hacerlo, la frustración es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, cuando se trabajan accidentes de tránsito con niños y desafortunadamente mueren muchos niños, ¿sí? Allí hay te toca emocionalmente por el hecho de ser niño, ¿sí? Y te toca también porque si hubiéramos llegado antes, si hubiéramos no sé qué, si hubiéramos, entonces empiezan muchas cosas de culpa. Entonces es muy importante empezar a trabajar ese tipo de emociones, de reacciones, de pensamientos ahí, en el momento más cercano a cuando ocurrió, ¿vale? Eso es una desactivación emocional. Obviamente se dan recomendaciones de manejo, de normalización y pues también de hacer seguimiento a los casos que sean necesarios. Otra de las técnicas es el debriefing, ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿cierto? El debriefing también se hace con organismos de socorro. Es una intervención que se hace generalmente 72 horas posterior al evento, a la ocurrencia del evento, ¿sí? Aunque a veces se pasa un poquito más, pero no importa, o sea, es un promedio en las 72 horas posteriores.
Allí es una intervención que, digamos, como la desactivación, pues tiene también el mismo propósito, solo que la desactivación es más corta, menos profunda, ¿sí? Esta es más profunda, más hablada, más exteriorizar las cosas que vivimos, que pensamos, o sea, se habla de los hechos, se habla de las emociones, se habla de los pensamientos y se habla de los comportamientos. Se revisan esas emociones que tan normales son normales o de atención, digamos, pueden estar en ese momento. Se identifican casos de seguimiento de intervención individual y se hacen recomendaciones, estimular el afrontamiento y canalización cuando se requiere. Normalmente esta intervención también debe ser, mejor dicho, obligatoria a profesionales de salud mental y ojalá sea acompañada por otro profesional de salud mental, es decir, que se puede hacer por 2 profesionales de salud mental. Alguien que vaya como direccionando la sesión, pero otro también que vaya ayudando a tomar notas y a hacer otro tipo de observaciones con las personas que están en el grupo. Bueno, estas son también unas técnicas muy bonitas, que es el apoyo psicosocial asistido con caninos. Tiene como dos campos o 2 enfoques, por decirlo así. El primero es un apoyo a un procedimiento establecido anteriormente, o sea, de las que ya hemos hablado. Por ejemplo, uno podría utilizar el apoyo psicosocial con canino en un debriefing, ¿sí? Puede insertarse ahí, o sea, a veces los animales estimulan realmente otro tipo de respuestas, disminuyen la tensión, ¿sí? Favorecen el contacto, también el tema de tocar, por ejemplo, el animal, pero a quien le gustan los animales, por supuesto, ¿sí? Genera ciertas reacciones buenas, de facilidad de expresión en muchas ocasiones. Entonces el animalito ayuda mucho realmente en este tipo de cosas y ellos son entrenados para eso, o sea, no cualquier perro puede ser apoyo psicosocial, ¿sí? Los perritos requieren un entrenamiento y como los profesionales de salud mental requieren un perfil, ¿sí? No todos tienen los mismos perfiles, ustedes saben, y los que han tenido animales sabemos que eso es perfectamente así, o sea, es como la personalidad, ¿sí? Entonces hay unos que son muy dulces, tranquilos, calmados, entonces estos son los que más o menos tienen como un perfil que puede con entrenamiento ser apoyo psicosocial, ¿listo? Y hay otro que es el despliegue de actividades asistidas por caninos, que ya es como la intervención que hacen las personas de apoyo psicosocial con caninos, donde van a grupos específicos de niños, de adultos mayores, sí, obviamente hay que identificar siempre que la persona no le tenga miedo a los animales, ¿no? Es un factor clave. También con jóvenes o con personas con discapacidad, donde también empiezan a desarrollar el contacto, facilitar el contacto entre ellos, o sea, facilita mucho como el tema de la red, del contacto entre grupos, y facilita la expresión de emociones. Entonces es un apoyo realmente muy valioso que está, digamos, en este momento trabajando fuertemente en las seccionales. Allí hablamos de binomios. El binomio es el guía y su perro, ¿sí? Y dependiendo de la situación que se vaya a intervenir, se escoge el binomio. O sea, no todos los binomios sirven para todos los eventos. Es necesario hacer un diagnóstico de la situación y escoger el perfil de ese binomio para ir a hacer la intervención. Y es muy importante que, como es apoyo psicosocial, siempre esté, digamos, con psicólogo trabajando de la mano, ¿sí? Y final, después de todo el evento, hacer una evaluación y una valoración de lo que fue la intervención y de lo que se logró a través de esta técnica. ¿Listo? Bueno, y finalmente tenemos la atención de urgencia psiquiátrica. Esto es un poco complejo, esto sí lo tienen también que hacer personas entrenadas, muy entrenadas en el tema de atención de manejo de paciente psiquiátrico, porque pues pueden haber reacciones muy fuertes, pueden haber reacciones muy agresivas de la persona que está atendiéndose en su estado psiquiátrico, en su estado exacerbado en ese momento de alteración psicológica o psiquiátrica. La idea cuál es, contener al paciente. Eso es el objetivo de esta atención de urgencia psiquiátrica, la contención. Y hay 3 tipos de contención. La contención es verbal, la contención es mecánica y es farmacológica. Por eso hay que
debe hacerse por personas muy especializadas, ¿sí? La contención verbal es la primera que se pone en activación, ¿sí? Muchas veces funciona, y solamente con que una persona con experiencia, con entrenamiento, que tenga también la capacidad de leer al paciente en las señales de alarma, es súper clave que lo sepa leer, o sea, en la mirada, el tono de voz, la postura, la manipulación de objetos, muchas cosas que me dan a mí información de ese lenguaje no verbal, que pueden decirme, puede haber una reacción violenta, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, esa persona con mucha capacidad para eso trata de hacer contención verbal. Si funciona la contención verbal, pues listo, hasta ahí llegó la intervención. Pero muchas ocasiones tampoco funciona la contención verbal, entonces hay que entrar a la mecánica y farmacológica. Normalmente van juntas, ¿sí? O sea, no podemos, digamos, inmovilizar un paciente, de pronto simplemente dejándolo ahí inmovilizado, también se hace un control con el tema de farmacología. Por eso es que debe ser por profesionales ya muy especializados, normalmente un psiquiatra, ¿sí? O una persona que esté, o un médico que también esté muy entrenado en el tema, porque hay que administrar ese tipo de medicamentos, ¿cierto? Algo súper clave en esta intervención es que la persona, así esté en sus brotes muy fuertes, que tenga reacciones muy fuertes, nosotros no podemos violentarla por ningún motivo. Es una persona con dignidad, que merece un buen trato y que realmente no podemos generar violencia sobre él, porque ha pasado en muchos casos que en el manejo de paciente psiquiátrico lo terminan maltratando, ¿sí? Cuando las personas no tienen suficiente experiencia. El tema de contener a un paciente que está muy agitado requiere técnica, ¿sí? Y requiere un número de personas para aplicar la técnica. Normalmente se piensa que los grupos de personas que hacen manejo de paciente psiquiátrico pueden ser 5 personas que puedan realmente llegar a las extremidades de sus cuerpos, y que eso es lo que realmente se debe inmovilizar, ¿sí? Sin generar maltrato. Se han encontrado casos de atención donde realmente el paciente lo cogen del cuello, por ejemplo, ¿sí? Nunca el cuello, por ejemplo, debe ser tocado. En las técnicas de manejo de contención mecánica jamás se va a eso, o sea, siempre son extremidades, ¿vale? Y alguien sí se hace al cargo de la cabeza, pero es la cabeza, ¿sí? Exactamente. Entonces todo eso es parte de lo que es la atención de urgencia psiquiátrica. Es importante ir haciendo evaluación de cuáles son las causas de ese brote que tiene la persona en ese momento, ¿sí? Puede haber algo del contexto, puede haber una persona. Entonces es importante ir haciendo identificación de eso, como también pueden haber factores físicos, fisiológicos, ¿sí? Entonces también es muy clave indagar el tema de consumo, indagar el tema de enfermedades que puedan estar asociadas también a un evento como este. Entonces eso se va haciendo en la valoración también con el paciente. El paciente con urgencia psiquiátrica se entrega a médico generalmente directamente, o a un líder de la ambulancia donde uno entregue paciente, y sea la ambulancia la que lo remite a algún centro asistencial, ¿vale? Las dosis muy suaves, muy moderadas, o sea, la idea de poner dosis en las personas con urgencia psiquiátrica es realmente solamente para un tiempo corto, ¿sí? No para dejarlo mucho tiempo pasmado, no. Ese no es el objetivo. Bueno, entonces esas son más o menos las intervenciones muy a grandes rasgos, ¿sí? Porque por ejemplo esto requiere un entrenamiento como mínimo 8 horas de trabajar, y eso era lo que queríamos compartirles entonces en este tema de apoyo psicosocial y de atención psicológica en emergencias, ¿vale? Mireya. A continuación tendremos a la profesora Jenny Ortiz. Jenny Ortiz es psicóloga, magíster y doctora en psicología. Ha desarrollado proyectos de investigación e intervención enfocados en la primera infancia desde el año 1999. Ha trabajado con gobiernos, sociedades, universidades y fundaciones para intervenir a las familias, para formar a los profesionales que se encargan de la atención de la primera infancia y para divulgar el conocimiento que sustenta la importancia de la atención basada en la evidencia para la primera infancia en sus propios contextos en Colombia, Uruguay y Brasil. Hace parte de diversas redes a nivel internacional que trabajan
sobre el desarrollo de la primera infancia o de la infancia y ha ganado varios reconocimientos a nivel nacional e internacional por su trabajo y cuenta con varias publicaciones sobre la intervención para la primera infancia. Hola, buenos días. Gracias Ángela y gracias Mireya. Yo voy a hacer una presentación muy rápida, prometo que va a ser rápida, porque somos pares con Mireya, entonces teníamos como un tema compartido, pero como escucharon a Ángela, mi tema es más prevención y es tan prevención que trabajo con niños en sus primeros años, porque descubrí durante mi carrera que es ahí donde más, digamos que más plasticidad, para usar los términos neurológicos, tiene el cerebro y donde también hay más posibilidad de moldear ciertas habilidades que van a ser muy útiles en la vida adulta. Entonces estamos como yo en la base de la pirámide, ahí donde todavía no ha pasado nada, y Mireya cuando acaba de ocurrir el evento. Sin embargo, quise preguntarme de una manera un poco más amplia qué tan posible es que nos enfrentemos a algunas de estas situaciones. Entonces ya nos explicaron que no necesariamente tiene que ser una gran catástrofe, sino que puede ser que ocurran eventos muy muy cotidianos. Pero estamos en un mundo, en un tiempo en donde este inminente riesgo como que se ha ido exacerbando. Entonces quiero hablarles un poquito de esto, de catástrofes, pues qué tan viable es que nos enfrentemos a una de esas situaciones, a propósito de 3 elementos que me parecieron interesantes cuando empecé a pensar esta presentación. El primero es una advertencia que hacen los científicos en 2 tiempos, en el 92 y el año pasado, acerca de cómo está afectando la humanidad el mundo. Luego quiero presentarles rápidamente algo también muy actual, que son los actuales objetivos del desarrollo sostenible que son formulados por las Naciones Unidas, y finalmente contarles algo que se llama la relación norte-sur en temas de investigación también asociados a cambio climático. En el 92 un grupo de científicos muy reconocidos llamaron la atención a la humanidad diciéndonos que se requiere un gran cambio en nuestra administración de la tierra y de la vida en ella si queremos evitar la miseria humana. Ellos, como son científicos, eran científicos, demostraron con sus estudios que esto estaba pasando, que se estaba generando un cambio acelerado, y expresaron su preocupación sobre una serie de temas: el agotamiento de la capa de ozono, la disponibilidad de agua dulce, el agotamiento de la vida marina, las zonas oceánicas muertas, la pérdida de bosques, la destrucción de la biodiversidad, el cambio climático y el crecimiento continuo de la población humana. En el 92 ellos hacen este llamado, proclamaron cambios urgentes, llaman a la humanidad a hacer estos cambios urgentes, y pasaron estos 25 años y de nuevo un conjunto de científicos revisaron estos llamados y encontraron que es importante que se frene el consumo. Es decir, ellos encontraron que esta tendencia seguía y consideraron necesario hacer un segundo llamado. Este segundo llamado dice que si no frenamos el consumo material intenso, vamos a tener problemas. Lo mismo si no percibimos este rápido y continuo crecimiento de la población, y si no se limita este crecimiento, al igual que la producción de gases de invernadero, la promoción de energías renovables, etc. Lo que hemos visto en los últimos años es que esto es una realidad creciente. El primer llamado que hicieron los científicos sobre, por ejemplo, la capa de ozono, lo seguimos viendo. Aquí está, digamos que los años, la línea es, digamos que el momento en lo que los científicos hacen el llamado, y estos son los datos recientes. Como vemos, algunos de los indicadores decrecen, otros aumentan, como por ejemplo la cantidad de árboles, de bosques, tiene una caída impresionante entre el 92 y el 2006.
La temperatura, que es una de las grandes preocupaciones, va en aumento, sigue en aumento. La cantidad de humanos, vemos que sigue su tendencia, no, ni siquiera tuvo un leve deceso, igual que la cantidad de animales de pastoreo, las vacas básicamente. Podemos ver estas cifras y entonces en este segundo aviso hay un llamado específico para salvar el planeta. Ya no es ponemos en riesgo, sino necesitamos salvar el planeta y este conjunto de científicos saca 4 puntos. Necesitamos reconocer que nuestros líderes políticos son susceptibles de responder ante la presión y esto es algo que usualmente se nos olvida. Ellos cambian y modifican ciertas cosas si hay presión y por lo tanto los científicos, los medios de comunicación, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de afectar esas decisiones. Tenemos que propiciar organización de base, es decir, este tipo de actividades en los barrios, en la familia, para propiciar esta organización que ejerza presión. Y finalmente, una cosa que es muy individual y que seguramente ustedes han visto, que tiene que ver con el comportamiento. Qué tanto consumimos, qué tanto reutilizamos y qué tanto reducimos. ¿Cómo hacemos para que estas transiciones se den? Como ya les dije, necesitamos una presión civil, necesitamos fomentar el liderazgo político, entonces creo que si bien hay muchos de nosotros que no tenemos este perfil fuerte y resistente para enfrentarnos a estas situaciones políticas, podemos hacer algo que es lo que yo hago y descubrí muy temprano cuando me di cuenta que no tenía el perfil emocional para enfrentar estas situaciones difíciles, y es actuar en otros campos, por ejemplo en el campo político. ¿Y esto que implica? Un conocimiento de otras herramientas. Como les decía, hace 25 años fueron un grupo pequeño de científicos y en el segundo llamado, digamos que este llamado lo firman más de 15.000 científicos alrededor del mundo. Aquí está mi nombre entre los 15.000, son 500 páginas de anexo, todos estábamos invitados a firmar, seguramente va a haber un tercer llamado de alerta, y digamos que este es uno de esos primeros pasos que uno puede dar como científico en mi caso, o investigador en mi caso, pero también como ciudadano. Esta movilización social y esta movilización política ha generado, digamos que un cambio en la percepción de qué queremos a largo plazo. Las organizaciones miembros de las Naciones Unidas generan cada 15 años unos objetivos. Los primeros, digamos que hace 15 años, en el 2000 eran los objetivos del milenio, era el año 2000, y eran algunos. Este año, en el 2015, tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, y básicamente este cambio en la cantidad y en el nombre de objetivos refleja que estamos cada vez más interesados, más comprometidos como humanidad a través de estas organizaciones en generar estos cambios. Entonces podemos ver que algunos se mantienen, como por ejemplo el fin de la pobreza, eso es uno de los que aparecía antes, pero vemos por ejemplo que aparecen temas que eran traídos a colación por este primer llamado de los científicos y que se renueva en el segundo llamado, como es la protección de la vida submarina, la protección de los ecosistemas terrestres, y temas que están asociados a temas ambientales, pero que también sabemos que son producto de los humanos, como las guerras, y aparece por ejemplo la paz. En mi tema, como ya les he dicho, que es primera infancia, aparece por primera vez aquí en Educación y Calidad la necesidad de atender a la primera infancia y de formarla de manera integral durante sus primeros años. ¿Qué cambió entre estos objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible? Básicamente esta idea de sostenibilidad. No podemos ser tantos consumiendo de la manera en que lo hacemos,
en este mundo compartido. Entonces se introduce esta noción de sostenibilidad, se introduce la noción de equidad. En los objetivos del milenio, digamos que no se contaba con las minorías o con las poblaciones más vulnerables. En este momento se habla más de ellas y se las incluye. Ahí cuando, por ejemplo, hablábamos de pobreza o, en este caso, de equidad de género. Hablamos de universalidad. En los objetivos del milenio decían los países en vía de desarrollo deben, o los países desarrollados deben. En este caso, todas las naciones son llamadas a actuar. Habla de compromiso, en donde todos estos países deben firmar este compromiso. Ya no solamente les sugerimos, les pedimos, sino que exigimos un compromiso en estos cambios, y se pide, digamos que se cambia el alcance es mucho más amplio, y como les decía, implica temas asociados a la protección del medio y del mundo, del planeta, de manera decidida. A raíz, digamos que, de esta realidad en donde todos estamos convocados, todos somos responsables, los científicos han hecho un análisis acerca de quiénes son estos investigadores o las personas que hablan de cambio climático o que tienen las herramientas tecnológicas o de conocimiento para enfrentar. Entonces, un conjunto de investigadores se asocia para hacer un análisis de esto y encuentra que, aquí está la tabla, que son los países del norte, y ya les voy a contar qué es el norte, qué se entiende por países del norte, los que más producen o tienen las herramientas tecnológicas de conocimiento para enfrentar esta situación. Y resulta que los países del norte, entendido como los países que son de altos ingresos versus los países del sur, no son los que van a ser más afectados por esta situación del planeta. Son los países del sur, que en contraposición son los países de bajos o medianos ingresos. No se trata de una distribución geográfica, aunque uno podría ver alguna geografía ahí, sino de recursos. Países del norte, usualmente Norteamérica y Europa, países ricos; países del sur, África, Asia y Latinoamérica, países pobres, el hemisferio sur, digamos, o países del sur. ¿Qué pasa ahí? Se hace un llamado, entonces, ante esta realidad, igual que con la situación del planeta, hacemos un llamado, se hace un llamado a los países del norte y a los países del sur. A los países del norte se les pide que haya una provisión de fondos a largo plazo para mejorar las condiciones de trabajo y estabilidad de las instituciones del sur. Entonces, si van a apoyar, que apoyen para que las instituciones en el sur se estabilicen. Que haya un apoyo financiero para que estudiantes realicen estudios en sus países de origen, que haya un apoyo para que se tengan instalaciones y para que se puedan pagar asistentes que produzcan conocimiento, también para que hayan programas de mentoría en donde digamos que las personas que tienen el conocimiento puedan ser mentores de los investigadores de los países del sur y así fomentar el desarrollo tecnológico y de conocimiento. También que se hagan programas sándwich, que es algo que cada vez es más común, una parte en uno de los países del sur y otra parte en el norte y viceversa. Digamos que aquí vivimos esta situación, recibimos estudiantes, pero también nuestros estudiantes van, y este intercambio hace que se amplíe el conocimiento y que se comparta también este conocimiento, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Que haya formación en línea, que cada vez es más común, y también eso garantiza el acceso a poblaciones que de otra forma no lo tendrían. Que se establezcan redes y programas de investigación en donde los investigadores o académicos del sur tengan igual nivel de participación en el diseño y producción como los investigadores del norte. Que se anime a los investigadores que realicen trabajos en países del norte a regresar a sus países y aplicar sus conocimientos en sus países de origen.
que se lideren investigaciones que respondan a necesidades contextuales. Nuestro país, por ejemplo, tiene una riqueza en temas indígenas que no existe en prácticamente ningún país del norte, por lo tanto es muy pertinente para nosotros desarrollar conocimiento ahí, no tanto para los investigadores del norte, y por lo tanto es interesante para nosotros esos temas y por lo tanto debería propiciarse. Los gobiernos nuestros gobiernos deberían hacer un lobby para que se financien investigaciones en estas prioridades, ellos deberían apoyar programas de investigación. Entonces necesitamos una inyección fuerte a Colciencias, o un amigo de Colciencias, o muchos Colciencias. Necesitamos que los gobiernos hagan esas acciones, que se promuevan desarrollos de programas de pregrado y de posgrado en nuestras instituciones en el sur. Usualmente, digamos que el crecimiento en esta línea es exponencial, pero ahora debemos cuidar la calidad de estos programas, tanto de pregrado como de posgrado. ¿Y qué debemos hacer como instituciones? Finalmente esta es una institución académica, entonces nos interesa construir las alianzas con científicos efectivamente del norte, pero que redunda en nuestra calidad, ¿okay? Que redunde en la calidad de nuestros programas. Que hagamos uso de las experiencias. Yo cuando escucho, y desde el primer momento que conocí a Mireya, quedé impresionada con la riqueza de la experiencia que ellos tienen, porque han enfrentado esa situación, entonces tenemos que aprovecharla, tenemos que recogerla, y este es, digamos que un espacio en el que intentamos hacer esto. Necesitamos unirnos también entre las comunidades del sur. Necesitamos hacer red con nuestros colegas que tal vez tengan situaciones e intereses similares. Y desde luego contribuir para que haya un conocimiento propio, sureño, digamos, propio nuestro, en vez de seguir trayendo conocimiento que tal vez es descontextualizado y no nos sirva tanto. Interdisciplinarios, como ya hemos dicho, temas interdisciplinarios. Si bien estamos aquí en un programa de psicología, seguramente muchos de ustedes no son psicólogos, y esto es riqueza para el conocimiento. Y desde luego también si esto implica otros sectores u otras naciones. Bueno, finalmente en temas de divulgación, como vieron, la barra de dónde se produce investigación sobre estos temas es impresionante, la cantidad casi abrumadora, todo se resume a Estados Unidos y Europa básicamente. Entonces necesitamos que nuestras revistas promuevan la publicación de los investigadores, los temas de los países del sur, y esto implica, por ejemplo, que hayan unas políticas que obliguen a los journals de alguna manera a tener un porcentaje de temas o de escritores, científicos que publican, que pertenecen a los países del sur. Que haya un asesoramiento de todas formas, porque necesitamos demostrar en esas publicaciones calidad, que haya un servicio de traducción gratuito. Sabemos que los journals, muchos son únicamente producidos en inglés, y esa es una limitación. Nosotros nacimos hablando español y escribiendo español, por lo tanto cuando nos ponen en inglés quedamos como, uy, me demoro más. Necesitamos un apoyo en esa línea, y aumentar la representación de estos investigadores, de este equipo en los journals, es decir, que en los comités editoriales empiece a haber representación de investigadores del hemisferio sur. Finalmente quería mostrar esta caricatura que seguramente varios de ustedes ya conocen, Libertad y Mafalda conversando, porque Libertad pone un mapa al revés y Mafalda le dice, pero Libertad, lo estás poniendo al revés. Libertad le dice, al revés, ¿respecto de qué? La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene arriba ni abajo. Eso de que el hemisferio norte es el arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba,
para que los que creemos estar abajo sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Pero desde hoy se acabó. Sale Mafalda horrorizada y dice, ¿dónde estabas, Mafalda? Seguramente es la mamá. No lo sé, pero acaba de Sanse acabarse. Entonces les invito a que Sanse se acabe, la idea del norte y del sur, y que tratemos de darle la vuelta si queremos responder a esta realidad que nos atañe a nosotros en primer lugar. Tal vez no a nuestros colegas, amigos, queridos, los necesitamos, los estimamos, del norte, pero necesitamos que ellos también nos quieran, nos estiman y nos apoyen en nuestras necesidades tan particulares. Entonces, eso era lo que quería contarles hoy. Muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a continuar con el evento. El tercer bloque se llama Efectos psicológicos y atención en intervinientes. Tenemos la participación de Sandra Milena Páez Ávila. Sandra es psicóloga de la Universidad de La Sabana, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Bosque, con experiencia en trabajo con población víctima de conflicto armado, población en condición de vulnerabilidad, salud mental en emergencias y desastres. Además de procesos de salud comunitaria, ha trabajado en la coordinación de equipos de trabajo para acompañamiento a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad o riesgo. Líder de la línea de salud mental y coordinadora del grupo de apoyo psicosocial de la Cruz Roja durante 3 años, y participó en el acompañamiento en situaciones de emergencias como la avalancha en Salgar, Antioquia, el terremoto de Ecuador y la avenida torrencial en Mocoa, Putumayo. Bienvenida, Sandra. Bueno, buenos días para todos. Como ya saben, pues voy a hablar del tema del impacto sobre los intervinientes y la atención a los mismos. Voy a retomar algunas cosas que ya Mireya, Sergio también hablaron. Espero poder responder algunas de las preguntas que también han ido surgiendo en el camino. Pero antes de cualquier cosa, digamos que la invitación también es a pensar en nosotros, ¿no? Muchas veces pensamos en las personas a las que atendemos, a las que les brindamos algún acompañamiento, y se nos olvida que estamos nosotros de este lado, ¿sí? Que tenemos todos los conocimientos, todas las habilidades, pero eso que le estoy dando al otro, ¿qué me deja a mí también? Entonces, es un poco que cada uno empiece a reflejarse en este tema. Bueno, para empezar, creo que Sergio ya les hizo un contexto grande de qué son las emergencias, los tipos de las emergencias, pero a veces no tenemos la magnitud de las emergencias que hay en nuestro país. Generalmente, ¿cuáles emergencias vemos? Las que salen por las noticias. Entonces todos tendrán presente la avalancha de Salgar, la avalancha no, la avenida torrencial de Salgar, todos tendrán presente el terremoto de Ecuador, pero hay otras emergencias más pequeñas que generalmente no son reportadas en los medios y que son de la cotidianidad. Y en cifras, entre el 2015 y el 2017, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos dice que se presentaron más de 10.890 emergencias en todo el territorio. Como verán, es una cifra bastante alta. Esas emergencias de todo tipo. Entonces tenemos la avenida torrencial, tenemos el sismo, tenemos deslizamientos, inundaciones, tenemos accidentes de tránsito, como decía Mireya también, ¿sí? Entonces son de todo tipo. No pensemos que la emergencia solamente se cuenta cuando es una emergencia muy grande, sino también cuando es un incendio estructural, cuando es un incendio forestal, y eso nos dejó 1.822 muertos en estos años, ¿sí? Y 3.855 personas heridas y más de 2 millones de personas afectadas, ¿sí? Esos 2 millones de personas afectadas puede que no sufrieron una herida, una lesión física, pero tal vez sí perdieron su vivienda o vieron afectada su familia de alguna manera, su comunidad o su población. Entonces, como ven, cuando vemos las cifras, estas cifras se las muestro no solamente para que veamos la magnitud de las emergencias en Colombia, sino también del rol tan importante que tienen los intervinientes en la emergencia. ¿Quién sale a atender estas emergencias?
¿Quién da respuesta a estas 10.000 situaciones que se presentaron? Los bomberos, la defensa civil, la misma Cruz Roja, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, personal médico, la policía, los grupos de rescate que están no solamente en la Cruz Roja, sino también en la policía. Entonces, aquí es cuando empezamos a hablar de los intervinientes. El interviniente no es solamente el psicólogo que brinda el apoyo psicosocial, sino todas esas personas que en algún momento entran a desplazarse para hacerle atención a estas 10.000 emergencias. Tenemos una calificación y los niveles de afectación en la población. La primera población impactada, o los primeros sobre quienes recaen los impactos de las emergencias, pues claramente son las víctimas primarias, ¿no? Entonces la población, las personas que son lesionadas, los enfermos, las personas que mueren en la emergencia, son las primeras personas. Lo que nos decía Sergio hace un rato, ¿a quién llegó yo a atender primero? A la persona que está herida, a la persona que corre riesgo su vida, ¿sí? Pero después de eso pues queda toda la comunidad, queda la sociedad como tal y queda la infraestructura. En segundo lugar están la familia, los amigos, los vecinos de estas primeras personas. Y en tercer lugar, las personas que atienden, ¿sí? Los intervinientes. Los equipos de primera respuesta. Los equipos de primera respuesta son todos aquellos que salen a atender de inmediato. Sea la ambulancia que va al accidente de tránsito, sea el equipo de respuesta de la Cruz Roja que sale a hacer un tema de búsqueda y rescate, ¿sí? Sea cualquier equipo de respuesta. La misma personería, la defensoría, ellos movilizan sus equipos también cuando hay situaciones de emergencia. Entonces no es solamente el rescate y la búsqueda, sino también todo lo que el distrito y la nación tiene que movilizar para atender una emergencia, cuando hablamos de emergencias de gran magnitud. Entonces miren cómo también empieza a tomar relevancia el rol que cumplen los intervinientes, ¿sí? Que encontramos una cantidad de situaciones a las que se pueden ver enfrentados, que ya vamos a ir hablando de ellas. ¿Quiénes son los intervinientes? Que hace un rato una de las preguntas que le hacían a Sergio es, bueno, ¿solamente son psicólogos quienes van y hacen la atención? Si hablamos en temas de apoyo psicosocial, no. No solamente son psicólogos, y ya Mireya también les habló un poco de eso cuando decía que personal entrenado y formado también puede hacer primeros auxilios psicológicos y también puede hacer un acompañamiento inicial, ¿sí? Pero adicional a eso están todas estas otras personas y todos estos otros equipos de trabajo que deben movilizarse para hacer la atención. Para que yo como psicóloga pueda entrar a hacer una atención en crisis, en un incendio estructural, por ejemplo, yo necesito que primero el equipo de los bomberos haya revisado, haya entrado, haya probablemente hecho extracción de las personas que estaban adentro, y ahí sí yo puedo cumplir mi rol y hacer ese acompañamiento psicosocial inicial. Entonces ya hay un interviniente antes de. Estas son algunas fotos de algunos escenarios que nos hemos encontrado nosotros, y donde ven ustedes los diferentes roles de los intervinientes. Entonces no solamente estamos nosotros como Cruz Roja, sino que está FONALSAR, está la Defensoría del Pueblo, está la Defensa Civil, están diversas instituciones. Eso también ya lo hablamos, y es que a pesar de que los intervinientes o los trabajadores en emergencias piensan que a ellos no les pasa nada, ¿sí? Y muchas veces nos creemos los superhéroes, porque lamentablemente sí sufrimos de esos complejos de superhéroes, ¿sí? No en el afán de protagonizar muchas veces, sino en el afán de ayudar al otro, ¿sí? Porque realmente esto es una vocación, esto se convierte en una vocación y en un hacer por el otro, ¿sí? Cuando ustedes se encuentran en escenarios como este, que eran los sepelios masivos en Mocoa, pues es una situación que por más fuerte que yo sea, por más formación académica que yo tenga, de alguna manera me genera un impacto, ¿sí? Probablemente todos ustedes han asistido a un sepelio, ¿sí? La pérdida de un familiar, de un amigo, de un compañero, de alguien cercano. Pero cuando yo veo un escenario mucho más grande, la magnitud también cambia en lo que yo siento y en lo que yo percibo de esa situación. Entonces, a pesar, y aunque pretendamos decir, no, a mí no me pasa nada, yo puedo trabajar de largo, puedo no dormir, puedo no comer, eso tiene un impacto negativo en nosotros y en todos los que están en el escenario. Estos son algunos de los escenarios con los que ustedes se encuentran en una emergencia.
hablando nuevamente de emergencias de gran magnitud. Sin embargo, en una emergencia pequeña también, ¿qué nos encontramos nosotros, por ejemplo, en los accidentes de tránsito? Que nos toca acompañar a las familias hasta el hospital, y muchas veces quien debe darle la noticia a la persona de que su familiar falleció, pues es a nosotros. Entonces no es solamente porque sea una emergencia gigante, sino que en un accidente donde muere una persona, pues eso desestructura la vida de toda una familia. Este es otro de los escenarios, que esto lo ven ustedes por televisión, o lo vemos en muchas ocasiones por televisión. Y todos decimos que las imágenes y que son fuertes, pero cuando yo lo veo, como dicen por ahí, en vivo y en directo, también el impacto es diferente. Cuando yo tengo que entrar con unos zapatos especiales, cuando tengo que usar el mismo uniforme varios días porque es que no hay agua, no hay servicios. Entonces no es solamente que yo entre y haga un rescate, sino que llevo 3 días con el mismo uniforme, que está de barro hasta donde ya no puede más, y que probablemente el olor tampoco es el mejor. Pero estas personas se siguen levantando a las 5 de la mañana con toda la emoción y con todo el ánimo para ir a salvar vidas. ¿Qué factores afectan a los equipos de respuesta? Nosotros generalmente hablamos de equipos de respuesta, y cuando hablamos de equipos de respuesta se piensa que son solamente aquellos que hacen búsqueda y rescate, aquellos que hacen el apoyo psicosocial, pero vuelvo e insisto en que no es solamente esos equipos. El personal que está en los hospitales, por ejemplo, ellos también hacen parte de esos equipos. El personal de las alcaldías municipales, de las gobernaciones, tienen un rol diferente. Probablemente no están ahí en el sitio del impacto, en el sitio del evento, pero sí están en el PMU tomando las decisiones para atender la emergencia. Eso en ellos también genera unos niveles de estrés y una carga emocional que muchas veces no se percibe. Entonces tenemos factores individuales, factores interpersonales, factores comunitarios, factores propios del desastre o de la emergencia, factores de tipo organizacional y factores ambientales. Cuando hablamos de todos estos factores, ya van a empezar a ver que muchos de ellos se van a relacionar con lo que hablaba Sergio al principio. Entonces vamos a empezar a ver cómo muchos de los síntomas que presenta la comunidad también se pueden ver en el interviniente y también se pueden ver en los equipos de respuesta. Y acá retomo algo que decía Mireya, y es que no es malo cuando yo tomo la decisión de no continuar atendiendo un caso. ¿Sí? Al contrario, es la decisión más ética y el mejor procedimiento que podemos hacer. Porque yo estoy evitando hacer una acción con daño, no solo para esa persona, sino para mí. Muchas veces no nos damos cuenta del impacto, no solamente de yo mantenerme en una atención, no es solamente para esa persona que estoy atendiendo, sino para mí. Entonces es también como rompemos esa barrera y dejamos de pensar que el hecho de que yo no atienda o yo no termine la atención, eso me hace malo, o eso hace que yo esté mal preparado, o eso de pronto va a hacer pensar que el comandante de incidente, como le llamamos nosotros a la persona que comanda la emergencia, más adelante va a tomar la decisión de no volverme a llevar a una emergencia porque yo no terminé de atender. No, todo lo contrario. ¿Sí? Eso demuestra el grado de profesionalismo que yo tengo y el grado de formación también que yo tengo y de autocuidado. Cuando hablamos de factores de carácter individual, vuelve y pega, como decía Sergio, si hay factores predisponentes, pues el que yo sea parte de un equipo de respuesta no hace que yo sea inmortal, ¿sí? No hace que yo sea inmune a todo lo que pasa en la emergencia. Entonces, si tengo una enfermedad crónica, si tengo una enfermedad preexistente, muchas veces en el afán de ayudar, a mí se me olvida que yo tomo pastillas para la atención todos los días. Y salgo corriendo porque eso es una característica de las emergencias, y es que al ser eventos inesperados, pues no le avisan a usted con 3 días de anticipación para que liste su maleta, liste todas sus cosas y pueda salir, sino que tiene que listar maleta en 5 minutos. Entonces a mí se me olvida empacar las pastillas. Entonces cuando llego a la emergencia es muy probable que yo no tenga el medicamento tan a la mano. Y eso después no solamente se me convierte en que yo tengo que atender a alguien, sino que yo me estoy convirtiendo también en un afectado y en un paciente para mis compañeros.
Experiencias traumáticas anteriores. Y acá viene algo, y es que también nosotros hemos ido aprendiendo de la experiencia, lamentablemente, ¿sí? Nos ha pasado, tuvimos una experiencia alguna vez que movilizamos un equipo para una avalancha y no sabíamos que dentro del equipo de psicólogos que iba, una de las psicólogas que iba había estado en una avalancha, había sufrido una avalancha años antes. Durante una de las noches que estuvimos allí, ya pues, posterior a la avalancha, hubo un aguacero muy fuerte, pero muy fuerte. Y nos levantaron como a las 2 de la mañana de corran porque la comunidad está muy alterada, entonces nos toca salir. Pues cuando nosotros nos levantamos, nuestra compañera estaba igual de alterada. Cuando empezamos a hablar con ella, pues nos dimos cuenta que ella había estado en un escenario como ese hacía algunos años. Entonces ahí también nosotros decíamos, bueno, ¿dónde está el rol de nosotros de empezar también a evaluar ese tipo de cosas? ¿Sí? De cómo exponemos también a nuestros equipos en muchas ocasiones. Experiencias en trabajos similares. Entonces, cuando yo he tenido que estar en terreno, probablemente no en una emergencia, pero el tema de trabajo con comunidad, de trabajo en zonas rurales, en zonas alejadas, en zonas con comunidades étnicas, por ejemplo, que son zonas no solamente de difícil acceso, sino que trabajar con esas comunidades también implica otras habilidades y otras herramientas. Eso también puede hacer que yo tenga un factor predisponente o un factor protector. La edad también, ¿sí? Factores de edad, por ejemplo, si soy una persona ya con experiencia en el tema o si soy una persona que hasta ahora está adquiriendo experiencia, ¿sí? Acá viene algo y que, mire, ya lo decía hace un rato, y es que generalmente en los equipos se trata de movilizar tanto personas con experiencia en el tema como personas que no, ¿sí? ¿Para qué? Para que estas personas que no tienen la experiencia puedan adquirirla, puedan aprender al lado de alguien que ya sabe. Todos los días uno sigue aprendiendo en esto, créanme que esto es un aprender constante, ¿sí? Pero si yo no me doy la oportunidad de entrenar a otro, de enseñarle a otro, pues en el futuro, ¿cómo esperamos que estas personas puedan dar respuesta? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer también, no exponiéndolos directamente a la situación. Entonces, eso hace que tengamos personas de todas las edades en las emergencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Cruz Roja, en la Defensa Civil, que manejan voluntariados? Tienen personas de todas las edades. En Mocoa, por ejemplo, el equipo de voluntarios de la Cruz Roja de la seccional de Mocoa, de Putumayo, es muy joven. O sea, el mayor tendrá, no sé, 25 años. ¿Sí? Entonces, quienes salieron a atender la emergencia a las 11 de la noche que ocurrió la avenida Torrencial, fueron chicos de 18, 19, 20 años. Entonces, eso también hace que el impacto en ellos sea diferente. Factores interpersonales, las responsabilidades laborales. Muchas de las personas que se movilizan a la emergencia dejan su trabajo habitual en su zona de origen, ¿sí? Y se movilizan a la emergencia con el pensamiento en su cabeza de mañana tengo reunión, o tenía que entregar este informe, o tenía que...